Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es viernes 24 de julio de 2026. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos noticias sobre los nuevos aranceles de Donald Trump, sanciones por vínculos a un cartel de drogas en México y profundizamos sobre el fin de las elecciones abiertas en Nicaragua. Estados Unidos impuso nuevos aranceles de entre 10 y 12,5% a las importaciones de la mayoría de sus principales socios comerciales. Las medidas siguen a una investigación que concluyó que unas 60 economías no hacen lo suficiente para frenar el trabajo forzoso. Esto, según Washington, perjudica a los trabajadores estadounidenses. Los nuevos aranceles entran en vigor hoy, justo cuando expira el impuesto global de 10% a las importaciones. En Wall Street, los mercados encuentran algo de alivio tras la fuerte volatilidad de la semana. Los futuros de las acciones estadounidenses suben mientras que los inversionistas asimilan esta nueva ronda de aranceles. Las tasas de los bonos del Tesoro se mantienen cerca de sus niveles más altos del año. El crudo Brent cayó por debajo de los $100 el barril, aunque se encamina a cerrar una segunda semana consecutiva de ganancias. The New York Times informó que Irán rechazó una propuesta de alto el fuego presentada por mediadores estadounidenses, aunque posteriormente Teherán cuestionó esa versión en declaraciones a medios estatales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a Axios que está considerando un ataque masivo contra Irán para presionar al país a negociar un acuerdo de paz. Y en el sector corporativo, las acciones de Intel subían en las operaciones previas a la apertura tras proyectar ingresos muy por encima de las estimaciones de analistas. Es una señal de que el fuerte gasto en centros de datos está impulsando su recuperación. Vamos a América Latina. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra más de 50 personas y empresas vinculadas al cartel Jalisco Nueva Generación. Entre los sancionados figura Juan Carlos González, identificado como nuevo líder del grupo tras la muerte de su padrastro, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes. Siguiendo con México, funcionarios de gobierno y de Estados Unidos se reunirán durante las 2 primeras semanas de septiembre para celebrar una cuarta ronda de negociaciones sobre la revisión del acuerdo comercial entre ambos países y Canadá. En Brasil, la campaña presidencial de Flavio Bolsonaro atraviesa un momento muy difícil. El candidato enfrenta acusaciones de vínculos con un escándalo bancario, pidió públicamente apoyo a su madrastra y ahora también enfrenta una nueva investigación policial. Y en Chile, el presidente José Antonio Kast aceptó la renuncia del subsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez tras un control rutinario de drogas que arrojó un resultado positivo preliminar. Rodríguez confirmó que la prueba fue positiva, pero aseguró que no consume drogas. Y a continuación, la productora Paola Vega Torre nos trae la entrevista del día. Daniel Ortega ya ni siquiera intenta guardar las apariencias. El presidente de Nicaragua dijo esta semana abiertamente que no habrá elecciones en 2027. ¿Qué cambia cuando un régimen deja de fingir que celebra elecciones? ¿Y por qué este anuncio marca un antes y un después para Nicaragua? Platicamos sobre este tema con Juan Pablo Espineto. Él es columnista de Bloomberg Opinion y escribió esta semana al respecto. Alguno puede decir que no cambia mucho porque Nicaragua no era una democracia, el anuncio de Ortega de que no va a haber elecciones lo único que hace es ratificarlo, pero no estoy de acuerdo. Sí es muy poderoso el anuncio, tanto en lo simbólico como en lo práctico. En lo simbólico porque nos recuerda a todos que tenemos un país que es como Corea del Norte en un lugar estratégico de América Latina, en el centro de la región, básicamente, del hemisferio occidental, a 1000 millas, 2 horas de vuelo de Miami. Eso es algo que los países de la región no deberían tolerar. En lo práctico, porque al haber elecciones, aunque sea una farsa, siempre se genera una movilización de sectores de oposición. Eso ahora, con este anuncio, ni siquiera va a ocurrir. Entonces, la posibilidad de que haya un error, ¿no? Como hizo Maduro, que también pensaba que iba a poder robarse la elección y, sin embargo, terminó perdiendo y derivó en lo que derivó. Entonces, el anuncio sí es muy importante en esos dos aspectos. Juan Pablo, en tu columna mencionas también que esta decisión refleja debilidad. ¿Qué señales ves dentro del régimen que apuntan en esa dirección?
se puede ver como debilidad porque Ortega tiene 80 años, en su discurso del domingo se lo vio bastante avejentado, sin duda se está pensando en su transición, en cómo heredarle el poder a su esposa o a su hijo, y eso no parece tan fácil. En mi columna hablo con Félix Maradiaga, él es un líder de oposición, intentó ser candidato presidencial en el 2021, lo arresta Ortega y después lo deporta. Él me decía algo muy interesante, que es que Ortega es un símbolo de la revolución para los que quedan de esos años del sandinismo. Esa legitimidad viene por ese hecho, pero esa legitimidad no está respaldada en votos y tampoco es trasladable a su esposa y a su hijo. Por lo tanto, este anuncio de que no va a haber elecciones muestra ese problema que tiene Ortega en cómo heredar el poder a su familia. ¿Y qué medidas tendrían posibilidades de generar un costo real para Ortega? Opciones hay muchísimas. Recientemente la OEA tuvo una reunión donde se habló muy duramente de Nicaragua. ¿Podría la OEA declarar a ese gobierno inválido dado los anuncios de Ortega? Aumentar las presiones y las sanciones contra los personajes principales del régimen, sanciones contra el sector de oro. En fin, hay muchísimas opciones, pero no podemos pensar que solo con presión internacional va a haber un cambio de régimen. Eso también tiene que venir de adentro y también por eso es que esa transición política de poder de Ortega a su familia es tan importante, ¿no? Porque eso realmente puede no darse y por ese lado podría venir el cambio de régimen. Y para terminar, nos vamos a Miami, donde el mercado inmobiliario de ultralujo se encamina a romper récords este año. Ya supera el ritmo de ventas de Nueva York y del área cerca de San Francisco, impulsado por la continua migración de grandes patrimonios. En el primer semestre se cerraron unas 24 ventas de viviendas por más de $30 millones cada una, casi el doble que en el mismo periodo del año pasado. Eso es todo por hoy. Para más contenido de Bloomberg, suscríbase al newsletter Morning Briefing en español o síganos en redes sociales. Los enlaces están en la descripción. Este episodio contó con la producción de Paola Vega Torre. Soy Eduardo Thompson. Que tengan un excelente fin de semana. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desee recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Eso es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.